Amigos, bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice, ya entrando en esta tercera semana del Training Camp de tu San Francisco 49ers. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Pues feliz porque esta semana, pues más allá del hecho de que todavía estamos en el camp, pues ya hay partido de pretemporada, ¿no? Y es cierto, es como un mal necesario. Pero ya poder ver al equipo en el estadio, con la gente, con las luces, pues ya se siente que la temporada está aquí. Así es, partido de pretemporada ya este jueves, pero antes de eso hay prácticas también conjuntas con los Tennessee Titans, precisamente el equipo al que se va a enfrentar San Francisco en ese primer juego de pretemporada, las prácticas conjuntas el martes, pero el lunes pues ya iniciando la tercera semana del Training Camp de los 49ers. Y esto nos da ya mucho material, Carlos, para analizar con las primeras 2 semanas del campamento que ya pasaron, realmente qué jugadores han sobresalido. Pues yo creo que muchos, ¿no? Creo que el primero y el principal, y a lo mejor me estoy yendo por la fácil, es Deebo Samuel, ¿no? El hecho de que haya regresado, regresa también después de la primera semana, pero la verdad es que Deebo regresó en un nivel espectacular, o sea, en todos los sentidos. Físicamente se ve muy bien, la potencia está ahí, la velocidad está ahí, el hecho de que lo pueden utilizar en diferentes facetas, ¿no? Lo hemos visto haciendo jet sweeps, viniendo desde el backfield, recibiendo en la X, en la Z. Creo que el potencial que le da Deebo a la ofensiva es importantísimo, pensando en que sí es cierto, por ejemplo, Mike Evans no ha entrenado los últimos días, Christian McCaffrey el lunes no entrena tampoco, pero es más por dosificación de cargas que otra cosa. Pero pensar en esa ofensiva ahora con Deebo Samuel de regreso en ese nivel, creo que eleva mucho a los Niners. Para mí ha sido espectacular. Y después también lo que ha mejorado la secundaria, ¿no? Y lo platicábamos nosotros en el campamento, tú y yo, también el cuarto de linebackers, ¿no? Es cierto, está Fred y Dre que van a ser los titulares, pero los novatos se ven bien y le dan profundidad a una línea que sufrió mucho el año pasado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que mencionas con Deebo Samuel, incluso también en su conferencia, Clay Kubiak, el coordinador ofensivo de los 49ers, dijo, Deebo se ve como Deebo, lo veo en excelente forma física incluso. Y es más, te voy a decir algo. Sí. ¿Te parece que, esa es mi apreciación, no sé si estás de acuerdo, ¿te parece que estamos viendo a Deebo mejor todavía que el Deebo Samuel que conocíamos? Yo creo que estamos viendo, al menos en cuanto a forma física, me recuerda al del 2021. Y sabemos cómo fue de espectacular esa temporada del 2021, muy explosivo. Esa palabra la han utilizado frecuentemente entrenadores, compañeros de Deebo Samuel, dicen, se ve muy explosivo. Y en una jugada, recuerdo hace un par de días, de esas típicas de Deebo Samuel, ¿no? Donde llega como una jugada de jet sweep, le das el balón, empieza a correr y Trent Williams le da un bloqueo excelente y se escapa. Si hubiera sido un partido oficial, eso termina en touchdown, pero allí notas realmente lo explosivo que se ve a Deebo Samuel, la excelente forma física que tiene. Y también alguien que me ha gustado mucho en este training camp, en lo que va del campamento, es Jack Jones, esquinero con varias intercepciones. En algún momento yo creo que se está consolidando. No sé quién vaya a ganar esa batalla por ser el otro esquinero, el segundo esquinero después de Amador Lenoir. Sabemos que Amador Lenoir es el primero, pero está esa batalla, ¿no? Para ver quién es el segundo esquinero, si es Renardo Green o si es Jack Jones. Y creo que en los últimos días Jack Jones ha empezado a tomar una ligera ventaja, aunque a Renardo Green también lo he visto bien este año, pero en los últimos días creo que Jack Jones ha empezado a adquirir como más consistencia, que eso ha sido uno de sus problemas. El mismo Raheem Morris dijo, Jack Jones se conoce por generar grandes jugadas, pero también en su carrera se ha conocido por de repente regalar grandes jugadas y hasta el momento, al menos en los últimos días, ha mantenido esa consistencia que es muy importante. Yo creo que le va a ayudar muchísimo, obviamente, a él y sus aspiraciones por quedarse en el equipo y sobre todo con ese puesto de segundo esquinero, pero obviamente también a los 49ers si mantiene esa consistencia. Y hay que también darle ese, no sé si crédito, pero esa flor, porque incluso lo escuchamos de Marquise Siegel también en las conferencias de prensa de lunes, a Raheem Morris. O sea, si hablamos de las cosas que nos han gustado, Raheem Morris se ha enfocado mucho en la secundaria. Normalmente siempre tenemos los entrenadores, los coordinadores. Es cierto, sobre todo cuando son como en el caso de Morris, que es el coordinador defensivo, tiene que manejar todas las facetas de la defensiva, pero él ha puesto principal interés en la secundaria, tanto en los corners como en los safeties.
está ahí para las repeticiones, les habla, los saca, les habla en corto después de alguna repetición. Y creo que, y lo estamos escuchando constantemente, nos deja ser nosotros. Y se unió a él Jerry Gray. ¿Te acuerdas que ha trabajado con él Exacto. en el pasado, como en los Falcons? Y te digo, y ellos comienzan, todos los jugadores han tenido una constante. Y te digo, no creo que se pongan de acuerdo para decirlo. Todos los jugadores han tenido una constante. Dice, estar con Raheem Morris en la secundaria me ha permitido ser más yo, o buscar jugadas donde nos deja ser jugadores de fútbol americano, nos deja a nosotros tomar las decisiones. Y la verdad es que se han visto muy bien. O sea, la realidad es que, porque siempre es una arma de doble filo, ¿no? Porque si te dejan tomar las decisiones, pues de repente a lo mejor puedes no tomar las mejores decisiones si no hay un esquema como tal, pero todos lo siguen diciendo y creo que de ahí es donde también hemos visto, ¿no? Como mencionas, con Jones, con Renardo, que también está recuperando su nivel, con los safeties. Ha sido un cambio en lo que Raheem Morris o en lo personal que ha sido Raheem Morris precisamente con esa unidad. Y bueno, ahí también por eso, y sobre todo cuando también la ofensiva está funcionando bien, cuando algunos de los jugadores que más han brillado también son los receptores, incluyendo los Watkins, que está regresando de la lesión, que se ve muy bien, DeSean Stribling, que se ve muy bien, los que siempre están, DeMarcus Robinson y Deebo, cuando estaba Mike Evans, o sea, todo eso hace que de hecho ganen algunos días la secundaria, los mano a manos, y eso te habla de que es algo que a los Niners le van a tener que poner atención con esta defensiva nueva de Raheem Morris. Así es, y ya que mencionas a los receptores, lo que me ha gustado precisamente de los receptores abiertos de los 49ers es que obviamente ha habido lesiones, ¿no? Como la de Mike Evans, que se ha ausentado algunos días de práctica precisamente por ese tirón en el cuádriceps. Stribling, que también se perdió algunos días por lo de la rigidez en el tendón de la corva, que fue lo que reportaron. Pero primero con Stribling, para ir por partes, ¿no? Primero con Stribling lo que me gustó fue que no perdió nada de ritmo. Se perdió algunos días precisamente por ese problema en el tendón de la corva y regresó Perdón, también hay que Carlos. decirlo, fueron 3 o 4, o sea, Sí, pero no para un termina, novato, claro, es importante de pero no todas termina siendo maneras. una lesión de esa que te saca un par de semanas, que a lo No, mejor es claro. donde puedes perder un poquito más de ritmo, Sí, ¿no? pero a lo que voy que para un novato especialmente cada repetición es importante. Ujú, Y notaste es que se quedó exactamente donde, como iba. ujú. Antes de esa molestia en el tendón de la corva, todos los días mencionábamos a DeSean Stribling en nuestros reportes, ¿no? Que DeSean Stribling destacó. Al siguiente día, otra vez volvió a Ujú. destacar DeSean Stribling. Ya parecíamos disco rayado, pero muy bien por DeSean Stribling que mantenía esa consistencia. Luego vienen esos días de ausencia por eso del tendón de la corva. Regresa y parece que nunca estuvo ausente. Ujú. Sigue atrapando pases, sigue siendo muy consistente. Entonces, me emociona mucho verlo en el primer partido de pretemporada. Y luego con los otros receptores, también lo que me gustó fue que en las ausencias, por ejemplo, esa de Stribling, cuando no estuvo practicando, cuando no ha estado Mike Evans, hay otros que han levantado la mano. Tú mencionabas a DeMarcus Robinson, mencionabas a Jordan Watkins, y eso me gusta también. Incluso Junior Bergen. Yep. Junior Bergen, que cuando los 49ers lo adquirieron el año pasado en el draft, fue un pick de séptima ronda, y la idea era que él viniera a ser el especialista en regresar los despejes, Ujú. las patadas de salida, nomás que luego el equipo el año pasado adquirió a Sky Sky Moore. Moore, y con la experiencia, pues Sky Moore se quedó con ese papel, ¿no? Pero Junior Bergen también en los últimos días ha estado muy involucrado, y eso va a ser muy importante porque la idea aquí es que al momento de que vayas a reducir el plantel a 53, que tú como jugador le pongas el trabajo bien difícil, que esas decisiones sean bien complicadas para los entrenadores de decir, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Nos arriesgamos a mandarlo a waivers? Pero luego, ¿qué pasa si llega otro equipo y se lo lleva? Ujú. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la meta. Sí, siempre la mejor situación y la peor situación para un coach, para un técnico, siempre va a ser esa, el hecho de tener muchas opciones. Porque cuando tienes 2 o 3 y pues, estás seguro quién va a ser y después, Sí. o sea, el problema de tener que escoger dentro de no las mejores opciones para ver quién puede rescatarse es peor problema que tener muchos jugadores buenos y lamentablemente tener que cortar alguno que igual te serviría, ¿no? Sí. Entonces sí creo que no estoy de acuerdo contigo. Y lo vimos el año pasado, ¿no? Con Sebastián Valdés. De hecho, también lo estábamos platicando tú y yo en la práctica. Que Sebastián llega, tiene muy buen camp. Por cuestiones de números, deciden jugársela y mandarlo a waivers. Corrió con mucha suerte el equipo que nadie se lo quiso llevar. Se queda en el escuadrón de práctica y ahora no, ahora también está
está rindiendo, ¿no? Entonces, pues sí, a veces te toca jugártela a ver si no funciona, pero siempre va a ser un buen problema tener tantas opciones, ¿no? Y sobre todo, digo, los novatos, a lo mejor no los novatos porque es uno, pero Stribling que regresa, Watkins que está regresando, después está Marcus Robinson que es un veterano, o sea, también la capacidad es mucha, pero la experiencia varía. Y eso también te Sí. da un abanico de posibilidades de hacer diferentes cosas. A mí también me gusta mucho como estaba mencionando que me gusta que ha hecho Watkins. Watkins lo creo que en este regreso, que también puede estar involucrado en las jugadas, como mencionas, de recepción de patada, de regreso de patada. Sí. Es un jugador muy físico, regresó con un físico importante, entonces incluso para el juego terrestre también es importante lo que está haciendo, entonces sí, creo que después de todo, creo que los receptores tienen una muy buena situación. Claro, y tú mencionabas a Sebastián Valdés y qué bueno que lo mencionas porque yo creo que también él es de los jugadores que se ha destacado. Incluso tuve yo la oportunidad de hablar con Chris Kocurek el otro día cuando estuvieron disponibles para los medios de comunicación los diferentes entrenadores, Ujú. ¿no? De cada posición. Y precisamente le preguntaba a Chris Kocurek acerca de Sebastián Valdés y me dijo algo muy interesante. Me dijo, sí, el año pasado destacó Sebastián Valdés, sobre todo en los duelos 1 contra 1, fue lo que me dijo. Ahora está destacando en los duelos 1 contra 1, pero también en el 11 contra 11. Y luego me dijo Kocurek, y si a mí me das a escoger dónde quieres que destaque, 1 contra 1 o 11 contra 11, ambos son importantes, pero yo te diría que el once 11 contra contra 11, 11. porque en el 1 contra 1, obviamente ya sabes que es una situación de pase. En cambio, en el 11 contra 11 de repente es una carrera o de repente un pase. Y dice Ujú. que Sebastián Valdés, dice Chris Kocurek, que se ha visto muy bien en esos enfrentamientos 11 contra 11. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que hay varios jugadores de la línea defensiva que han llegado de a poco. Tengo una línea defensiva que tuvo muchos problemas el año pasado, sobre todo en el tema lesiones. Ese fue el principal, que creo que fue lo que la desmanteló un poquito, o bastante. Y ahí entonces esas piezas de recambio, esos jugadores nuevos le dan mucha frescura, ¿no? Y lo bueno es que también, bueno, Sebastián termina siendo uno de los nuestros, entonces tener a otro de los nuestros en el equipo siempre es importante, ¿no? Y mencionan precisamente los 1 contra 1 y jugadores que destacan o que están en el ojo, todo, están Sí, también los de la línea ofensiva, claro. porque la pelea por los puestos de guardia está Del guardia fuerte. izquierdo, sobre todo, ¿no? Que dijo Clay Cubia que todavía sigue Ujú. abierta, ¿no? Esa competencia, aunque en los últimos días ya Robert Jones lo hemos visto allí que también ha hecho un trabajo sólido. Vamos a ver cómo termina, porque Connor Colby también arrancó el campamento fuerte. No, y luego Kubiak también menciona en la misma conferencia de prensa que por lo menos de aquí a que termine la pretemporada, los juegos de temporada, los vamos a ver mucho rotar. O sea, Sí, sí. va a ser difícil para nosotros, para los que estamos de fuera, pensar en, claro, van a rotar, o quién es el titular, no lo vamos a tener muy claro, porque ellos lo van a seguir rotando por lo menos de aquí hasta literalmente que venga el partido en Australia. Así es. Y bueno, ahora lo que esta semana, lo que se lleva a cabo y algo también muy esperado, yo creo que es uno de los momentos, aparte del día cuando se ponen las sombreras, otro de los momentos que también es clásico y muy importante en el campamento de entrenamiento, es cuando llegan esas prácticas conjuntas. Y Ujú. precisamente en la tercera semana, los 49ers llevan prácticas conjuntas, específicamente el martes, con los Titanes de Tennessee, el mismo equipo que van a ver después el jueves en el primer partido de pretemporada. Y esas prácticas conjuntas, Carlos, son muy importantes porque en el pasado Kyle Shanahan ha llegado a mencionar que para él, incluso en algunos momentos, le saca más provecho Ujú. a las mismas prácticas conjuntas que al partido de pretemporada. Y lo explicó muy bien. Dice, es que lo que pasa que en un partido de pretemporada, de repente tú dices, ok, le quiero dar toda esta serie, digamos, a Curtis Rourke o a Adrián Martínez, que son mariscales que están compitiendo por ser ese tercer Ujú. quarterback de San Francisco, detrás de Brock Purdy, detrás de Mac Jones. Y ocurre, no sé, una intercepción o algo que te echa a perder esa serie ofensiva. Y ya el mariscal que tú querías analizar, cómo se miraba en el partido, ya no Tiene que salir. tiene, ya Ujú. no tiene las repeticiones que tú querías. Entonces, porque un partido tú tienes menos control, ¿no? De lo que Ujú. ocurre en un partido, aunque sea de pretemporada. Dice, en cambio, en las prácticas conjuntas, tú incluso hablas con el otro entrenador, en este caso un viejo conocido, Robert Sala, que ahora es el entrenador en Ujú. jefe de los Titans. Te pones de acuerdo con el otro entrenador y dice, mira, aquí vamos a tener este número de jugadas y, ¿me entiendes? Entonces, por eso dice él que en momentos yo creo se le saca más provecho a las prácticas conjuntas. Y también Clay Kubiak dijo que a él le encantan porque
ya practicas contra otro equipo. Kyle Shanahan también lo ha mencionado en su momento. Llega ese momento en el campamento donde la rutina te cansa un poco, ¿no? Estar enfrentando al mismo esquinero, al mismo liniero ofensivo todos los días y quieres enfrentar a otros jugadores y eso también es algo de los beneficios que te ofrece las prácticas conjuntas, ¿no? Algunos de los beneficios. No, y además tiene una más, porque en la práctica conjunta, a diferencia del partido, tú en el partido, si vas con un esquema, el que sea, obviamente es más o menos básico, entre comillas, Sí. por ser pretemporada, pero lo que enseñas en el partido de pretemporada está a la vista, todo el partido. Y en Sí. cambio, en las prácticas conjuntas, como pasa siempre, como el 11 contra 11 no se puede grabar por Claro. parte de los medios, puedes hacer algunas cosas que no van directo a que toda la liga las vea. Y eso también es una ventaja, porque no te van a notar la jugada como tal. Entonces puedes practicar algunas cosas que sí tienes planeadas para la temporada contra un equipo que no sabe que está en el playbook y ver si funciona. Y eso también te da esa opción y lo puedes hacer con más soltura y sin tanto problema como hacerlo en el juego de pretemporada, porque si utilizas una jugada muy buena en el juego de pretemporada y se vuelve el highlight de esa semana, pues todo el mundo la va a ver. Entonces de repente vas a tener que guardártela o ver dónde la utilizas. En cambio acá la utilizas, la pones aquí en el pocket, la puedes usar la semana 1 si te hace falta. O sea, es otra de las ventajas que tiene enfrentar al otro equipo, ¿no? Y después lo que mencionabas, yo creo que sí es importantísimo para el jugador enfrentar skill sets diferentes, porque aquí, aunque en una repetición estés contra Dimo, por ejemplo, los receptores, en una recepción estás contra Dimo, en otra recepción estás contra Renardo, en otra recepción estás contra Jones, en otra estás contra Upton. Aunque ese sea el caso, siguen siendo tus mismos compañeros y siguen siendo los 4 o 5 que ya conoces y ya sabes dónde los puedes atacar. Igual la ruta te la marcan. En cambio acá no, te da más libertad porque precisamente es de, bueno, vamos a intentar hacer esto y entonces le haces el movimiento a un jugador que no te está esperando porque tampoco sabe, o sea, que conoce tu skill set, tal vez no esté esperando el movimiento que le vas a hacer y eso demuestra más cosas para que precisamente los entrenadores puedan tomar mejores decisiones. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora entrando en ese partido de pretemporada del jueves, ¿qué es lo que esperas de ese primer partido, Carlos? Y también qué jugadores de los que hemos mencionado te emociona más por ya verlos en este primer partido de la pretemporada. Yo creo que para el partido en general, primero quiero ver el comportamiento de la línea defensiva como tal. Sí. Primero porque el año pasado, la temporada pasada, los Niners fueron el equipo con menos sacks en toda la liga y por mucho. O sea, no fue como que estuvieron compitiendo. No, o sea, la cantidad de sacks que hicieron fueron realmente ínfima. Entonces tiene que haber una mejoría. Esto será por esquema. Vamos a ver el esquema de Raheem Morris, qué tanta presión puede tener. Otra vez, va a haber cosas que se va a guardar, cosas que no van a ser iguales, pero si puede llegar al quarterback ya es una ventaja. Esa es una. La otra es ver cómo se establecen también los receptores. Y a mí lo que me emociona ver, o no sé si, a lo mejor es una decisión muy personal, pero lo que he visto de Curtis Rourke en cuestión mecánica en los últimos días del campamento, me ha gustado bastante. ¿Crees que le lleva la ventaja a Adrián Martínez por ese tercer puesto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Curtis, además Curtis ya estuvo en el equipo, ¿no? El año pasado. Sí, nada más que no, lo malo que no pudo entrenar. Exacto. Porque te acuerdas que llegó lesionado de la Universidad de Indiana. Y precisamente por eso. Entonces, lo he visto muy bien. Sí. Tiene una potencia en el brazo y una precisión que realmente me llamó la atención. Y eso, o sea, es decir bastante cuando están ahí enfrente de Brock o atrás de Brock y de Mac. Pero se ve muy bien mecánicamente. Entonces quiero ver cómo se ve con un 11 contra 11 en un live exercise, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tal se ve. Y eso también va a ayudar a ver también cómo se ven los receptores. En este caso creo que quiero ver a Stribling y a Watkins ya sin... Digo, Watkins ya nos había demostrado lo que podía hacer. Fue realmente lamentable que se haya lesionado y no lo hayan podido seguir utilizando. Y en el primer partido del año pasado, que fue contra los Broncos, ¿te acuerdas que tuvo esa recepción de 50 yardas Watkins? Y fue precisamente en esa jugada donde se lastimó el tobillo y después ya el resto del año no volvemos a escuchar de Watkins. Entonces, como tuvo esa... Porque había tenido un muy buen campamento... Está como ahorita. Había tenido un muy buen campamento, llega el partido, tiene una gran jugada explosiva y de repente lo perdiste, ¿no? Entonces, quiero volverlo a ver, quiero que tenga esas repeticiones, que pueda volver como tal y después cómo se ve Stribling fuera del entrenamiento, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Stribling yo lo quiero ver, Yo lo quiero ver en la pretemporada. Me emociona mucho lo que puede ofrecer. Ahora, ojo, también para guardar un poquito la proporción, porque la gente pues también va a decir como que, a lo mejor Stribling no le va... Bueno, también hay que decirlo, Stribling en este partido no sé qué tanto pueda lucir, porque no es lo mismo, por más que no sean nuestros jugadores, y yo adoré a Curtis y a Mac. Al final de cuentas hay que verlo como se con Brock.
Sí. ¿no? Y bueno, yo creo que Mac tampoco va a tener mucho tiempo en el campo en este partido. Ya sabemos que conforme han pasado los años, cada vez juegan menos los titulares. Y en este caso, creo que Brock y Mac, a pesar de que Brock es claramente el titular, Mac tiene un tanto respeto en este equipo por lo que No, y hizo el la año posición de pasado. segundo mariscal es muy, Exacto. pero muy valiosa y quedó demostrado el año pasado. Y yo creo que los dos van a tener muy, muy pocas reps en esta Sí, pretemporada. Los dos. Entonces también te digo, ahí es donde, bueno, vamos a ver, porque a mí me emociona ver a Stribling con los titulares, ¿no? sí, claro. Entonces, pero al final de cuentas, si Stribling no está con los titulares y está con, por ejemplo, en este caso, a lo mejor con el tercer mariscal, también va a ser importante porque si se abre y el tercer mariscal lo encuentra, quiere decir que el skill set de Stribling está ahí. Sí. ¿No? Entonces, esas cosas me emocionan. Y lo mismo también, después de que Raheem Morris ha hablado tanto, o los jugadores han hablado tanto de Raheem Morris en permitirle ser ellos, en tomar las decisiones, como se ve esa secundaria. Porque si Claro. esta secundaria de repente comienza a agarrar también a hacer jugadas grandes, es importante. Y después también lo que habíamos mencionado, el cuerpo de linebackers, ahora Sí, se ve con la muy sólido. profundidad, los novatos van a tener mucho tiempo en la cancha y vamos a ver si hay alguna pieza que pueda ser importante. Por supuesto. Y sí, básicamente pues en la pretemporada los mismos entrenadores no son jugadas básicas, no quieren Ujú. enseñar su libro de jugadas. Sí. Pero hablando de eso, quiero mencionar que Kyle Shanahan el otro día que habló, porque habló con los medios de comunicación por primera vez desde su accidente Con su look acá automovilístico. de Starkey and Hutch, con el Sí, bigote. habló precisamente fue el sábado. El sábado habló con los medios de comunicación y lo más importante fue que dijo que ya se siente mejor. Dicen, nomás necesito que me quiten el yeso de la mano y obviamente de pronto dijo que sí le dan algunos dolores de cabeza, pero dice que también en ese aspecto ya va mejorando porque recuerdas que sufrió Ujú. una conmoción Emoción. cerebral y dice que poco a poco está regresando a todas sus actividades. Como una de ellas precisamente es hablar con los medios de comunicación y por eso el sábado mencionó que quiso hablar ante los medios de comunicación para poco a poco regresar a su Ujú. rutina y luego le preguntaron que si pensaba estar como el entrenador en jefe allá abajo en el campo, allí para ese primer partido de la pretemporada contra los Titans, y dijo que sí. Entonces eso también es muy importante, que ya Kyle Shanahan, gracias a Dios, ya poco a poco va recuperándose, ¿no? Y va regresando a sus actividades normales, ¿no? De todas esas heridas que sufrió, ¿no? Sí, bueno, te digo, es una situación lamentable, ¿no? Porque pues, un accidente le puede pasar a cualquiera. Lo bueno es que Cal va regresando. Y una cosa y lo dije desde el primer show que hicimos, que creo que pues es una ventaja, entre comillas, para esta situación, es que, bueno, Cal no se ha despegado del todo del equipo. Hay No. cosas que no puede hacer, ¿no? O que está recuperando porque físicamente no está al 100 para hacerlas. Pero creo que eso ha abierto una puerta importante para que tanto Forrester, Kubiak, el mismo Raheem, tomen un poquito más de liderazgo en el equipo. Y eso también demuestra qué tipo de entrenadores son. Sí, Entonces, pues a veces eso también hace que las cosas pues tengan una mejor amalgama, ¿no? O sea, sí, sí. porque si ellos están en un nivel óptimo y están tomando decisiones y están tomando decisiones buenas, durante la temporada, como Kyle ya les tuvo que dar esa confianza, como ya se dio cuenta que pueden hacer las cosas, incluso si llega algún momento en la temporada donde a lo mejor Kyle está tomando una decisión que no es la mejor, yo creo que ellos se van a sentir más seguros de poder decir, oye Kyle, ¿y si tal cosa? Y Kyle los puede tomar en cuenta. Y eso creo que es importante para un coaching staff, ¿no? Que todos estén en el mismo nivel, porque a veces no lo hacen a propósito, pero en esa pirámide siempre el head coach toma las decisiones y a veces, bueno, pues el head coach dijo esto, pues eso se hace. En cambio, creo que aquí, por el tipo de situación, ha tenido que ser como más democrático el asunto. Entonces, los coordinadores y los coaches asistentes, en este caso como Forrester, que es el head coach asistente, pueden tener más injerencia en cómo comunicar las cosas y tomar decisiones, y eso a la larga puede ser bueno para el equipo. Así es. Y ahora, Carlos, para el siguiente tema que quiero tratar, ¿tú cuáles crees que sean las posiciones en el equipo con lo que has observado en el campamento? Ya al principio mencionábamos algunos jugadores, ¿no? Ujú. Pero ya hablando de las posiciones en general, ¿cuáles crees tú que ya se empiezan a esclarecer? ¿O cuáles aún tienen muchas interrogantes que dices tú, esta como que todavía me preocupa, no sé quién va? Yo no sé si hay muchas interrogantes como tal. Creo que la principal ya las mencionamos. Sí, El guardia izquierdo, vamos a ver quién termina quedándose con esa posición. sí. No es que haya Esa muchas, todavía no está muy no clara, está muy sí, clara, pero tampoco es como que hay muchas opciones. O sea, sí. está peleada. Y lo mismo con el segundo corner.
¿no? Sí, Creo que sí, esas dos. entre Jack Jones y Renardo Y Green. me atrevería a decir que también en los safeties, ¿no? Los safeties. Digo, Malik Mustafa no ha podido regresar todavía a los Y eso lo ha entrenamientos. aprovechado Seagull. Yo creo que al menos esto es lo que yo creo con lo que hemos visto. Yo creo que a lo Ujú. mejor aprovechando que ahorita no ha estado en la práctica Malik Mustafa, yo creo que Seagull va a arrancar como titular. Todavía falta mucho, Todavía falta pero mucho. sí. Pero digo, de todas maneras, en la posición de safety, creo que ahí también no está muy decidido. O sea, podemos ver una rotación suponiendo que cuando estén todos disponibles, yo creo que Sí. podría rotarse bastante. Y luego también en la línea defensiva me gusta, porque hay como quien se perfila para ser titular. O sea, un decir, si está Bosa disponible, está Osa disponible, si está Michael disponible y está Alfred Collins disponible, bueno, pues ahí está más o menos como el core. Y Keon White, ¿no? Y Que yo, Kio, yo creo que también lo puedes considerar como parte de claro, quizás de la primera unidad. entonces ahí ya son 5, pero después están los que vienen detrás y de hecho de ellos pues casi ninguno ha estado, ¿no? Sí. Entonces también, pues ¿quién va a arrancar? O Sí, sea, sobre todo Michael Williams, que claro, lo más probable, esta es mi teoría o lo que yo creo, no estoy seguro todavía, pero yo creo que lo más lógico es que Michael Williams arranque en la temporada en la lista PUP, sí. la de físicamente incapaces de desempeñarse. O hay que ver dónde está porque podría estar incluso en IR, ¿no? Sí, no, pero lo más lógico, dependiendo cómo vaya Su evolución, por eso sí, te su digo, evolución. pero, tío, suponiendo que, o sea, Si creen que se va a tardar más, entonces igual y sí lo pones en IR, pero si Exacto. creen que a lo mucho necesita, digamos, unas 4 semanas, que es normalmente si te ponen en la lista PUP para arrancarla, porque ahorita ahí está, pero este es en el campamento. Si estás ahorita, para aclarar eso, ¿no? Estando en la lista PUP durante el campamento, te pueden activar en cualquier momento, como lo hicieron con Alfred Collins, cuando miraron que ya estaba bien, ok, empieza, se une al Y que no campamento. cuenta para las semanas de IR, porque Sí. recuerda que también hay un límite de jugadores que pueden entrar y salir del IR durante la temporada. O sea, no está Sí. abierta que se pueda utilizar siempre. Así es, pero por ejemplo, si Michael Williams arrancara la temporada regular en la lista PUP, se tendría que perder al menos las primeras cuatro Las semanas, semanas. ¿no? Entonces hay que ver qué sucede con eso Y también. precisamente por eso digo que las posiciones están peleadas, porque te digo, en teoría, ¿no? En teoría, sobre todo en la línea defensiva, hay jugadores que están regresando, que tienen un buen nivel, que se supone que serían los titulares, pero el hecho de que físicamente todavía están en recuperación, ¿no? Porque Keon, Michael, el mismo Alfred que está apenas regresando, Bosa que está con lo de la rodilla, entonces eso le abre la puerta a los de atrás. Sí. Para ser jugadores de rotación y jugadores importantes y que a lo mejor arrancan la temporada. Yo creo que ahí es donde están, digo, entre ellos, el guardia izquierdo y el corner titular y los safeties, ahí está todavía en el aire un poquito quiénes van a ser los que están. Claro, y ahora ya que mencionábamos un poquito ahí el tema de las lesiones, pues entremos de lleno, ¿no? A lo que ha ocurrido ya para cerrar. A Carver Willis, por ejemplo, él regresó a la práctica del lunes. Regresó el novato liniero ofensivo. Él estaba, Carlos, ¿recuerdas? En el protocolo de conmoción cerebral, junto con Todd. Todd todavía no regresa, Brett Todd, pero Carver Willis sí regresó a la práctica y destaca, Dominic Puni destaca que está aprendiendo 2 posiciones, Sí. Carver Willis, la posición de guardia y la posición de centro. Y dice Dominic Puni, obviamente eso es complicado y más para un novato, pero tiene mucho talento. Y incluso digo que lo están rotando en los 2 guardias. Sí, o sea, también de izquierdo está de los derecho. 2 guardias y como centro. O sea, así es. mucho trabajo para un tarea, novato. Sí, una buena tarea allí para Carver Willis. Luego Drake Greenlaw también desde el lunes ya lo empecé a ver unirse a los 11 contra 11 nuevamente. ¿Te acuerdas que al principio, la semana pasada, fueron 3 jugadores que se ausentaron por molestias físicas? Que fue Bosa, Osa Odigizua y Drake Greenlaw. Luego regresó Drake Greenlaw de a poco nada más al trabajo individual y Osa Odigizua fue el que sí regresó completamente y Bosa todavía al menos en el momento que estamos grabando no ha regresado todavía, pero dijo también Kyle Shanahan que no le preocupa la situación de Nick Bosa, que ojalá no hubiera sentido estas molestias físicas, pero no nos preocupa, fue lo que dijo Kyle Shanahan. Entonces eso me da a entender que más que nada es precaución, ¿no? Con Nick Bosa. McCaffrey, él tampoco practicó el lunes y se reportó que es por sobrecarga, entonces también es más que nada precaución. El mismo Clay Kubiak dijo, Christian McCaffrey siempre lleva un conteo de sus repeticiones, ¿no? Y lo tienen que llevar durante lo vimos el año pasado. El año pasado incluso Christian pasó por lo mismo, si no mal recuerdo, pasó por lo mismo porque se le cuestionó. Sí. Y hubo días que también lo descansaron
a propósito, o sea, le dijeron, no, hoy no vas a entrenar, y él estaba, ¿no? Como queriendo subirse por las paredes, ¿no? Porque tenía ganas de seguir entrenando con el equipo. Entonces, sí, son estos protocolos que están en función de hacer que el equipo esté en la mejor condición posible para arrancar la temporada, y muchas de estas. Digo, también ahora, sobre todo, ¿no? Porque obviamente el tema de las lesiones ha sido un problema Sí. en San Francisco, no lo vamos a esconder, pero también es cierto que yo no creo que se había visto bajo la lupa tanto un campamento como este, ¿no? En cuestión precisamente de las lesiones en comparación con otros años. Y entonces estas entradas y salidas pues se cuestionan mucho, que si son cuántos, si los cuentan, pero la realidad es que hay muchas que son, como están diciendo, como de dosificación de cargas. Hay muchas que son pues necesarias y que son por una extrema precaución. Y luego hay algunas que se vienen acarreando el año pasado, son las mismas lesiones, nada más. Como desafortunadamente la de Ricky Pearson, ¿no? Que él incluso tuvo que ya terminar su temporada temprano. Claro, pero en teoría es porque no se pudo recuperar bien de la. Sí. Y pasa lo mismo, o sea, Bosa no está porque se está recuperando una lesión del año pasado. Michael no está porque se está recuperando una lesión del año. O sea, no son lesiones nuevas, no es que este campamento haya llegado y hayan aparecido las lesiones. O sea, no, o sea, ya estaban. Y estabas contando. Y también como con Mike Evans hay que tener cuidado porque se reportó que tenía un tirón en el cuádriceps y también pues hay que tener cuidado. De todas maneras, pues ya sabes lo que te va a ofrecer a Mike Evans. No es necesario que esté todos los días practicando. Eso te iba a decir, los Niners no son el único equipo en la NFL donde sus veteranos toman menos repeticiones que los demás. O sea, si van y revisan, o sea, obviamente aquí lo ven los fans de los Niners, pero si ustedes van y ven los reportes de prácticas o revisan las prácticas de todos los equipos de la liga, en muchos equipos de la liga vas a encontrar que los veteranos no toman la misma cantidad de repeticiones que el resto, y sobre todo cuando son estrellas. Claro. ¿No? O sea, eso es normal y va a seguir pasando. Ahora, lo importante es tratar de que para la semana 1 de esos nombres, sabemos que hay unos que están más complicados, ¿no? Michael, George, que seguramente no va a estar para la semana 1, o sea, hay que ser realistas con eso. No van a estar, pero los estás esperando, y que te digo, que son recuperaciones de la temporada pasada. Pero tratar de recuperar la mayor cantidad de piezas posibles y que todos estén en la mejor situación físicamente hablando para poder arrancar la temporada, porque ahí es donde los necesitas. Y como dijo Chris Foster, porque después al final de la temporada tú quieres que todos estén allí cuando ya estás peleando por entrar a playoffs en esos momentos. Es que esa es lo más importante. O sea, sí, siempre lo hemos dicho. Tú tienes que llegar físicamente con la mayoría del roster, o sea, con 90% del roster si se puede, porque obviamente en este deporte las lesiones van a ser parte de él, no se pueden evitar. O sea, hay muchas que no se pueden evitar, van a pasar lamentablemente. Nunca quieres que le pase a una de tus estrellas, no quieres que le pase a tus jugadores, pero son parte de. O sea, es lamentable, es parte de. Pero entonces quieres llegar con el roster lo más sano posible a la semana 15. Si tú llegas con el roster, con un equipo que está a punto de calificar o ya calificado a la semana 15, con un roster que tiene 90% de los jugadores disponibles, eres un contendiente, sobre todo si tienes una buena estructura de roster. Entras como contendiente, porque a veces, a lo mejor el equipo que tienes enfrente puede tener un roster mucho más poderoso que el tuyo, pero si no están al 100, olvídate que no estén disponibles. Si no están al 100, porque si le duele esto, que si le duele aquello, que si tiene un dolor aquí, que si viene regresando a lesión, tú ya le llevas una ventaja a ese equipo. Y por eso te vuelves importante, ¿no? Entonces, pues sí, tío, lamentablemente ahí están. Para los que hemos estado acá también es cierto que ves que una de las cosas que yo veo en este equipo, que digo, no me ha tocado estar alrededor de todos los equipos de la liga, pero que es muy particular aquí, es el hecho de que estos jugadores veteranos, ¿no? Las estrellas veteranas, pues podrían hacer su recuperación y olvidarse y hacer sus cosas, y ellos están en la cancha, van y hablan con sus compañeros, van y hablan con sus coaches, le dan incluso consejos y hablan en cortito con los jugadores que están en su posición y que seguramente... Como George Kittle siempre ha estado allí hablando con sus compañeros. Exacto. Entonces, eso a mí me parece que es lo que hace a los Niners una organización ganadora, que la hace una organización que sabe lo que está haciendo, y que bueno, que ojalá para esta temporada se pueda conjuntar todo para que puedan tener una temporada exitosa. Sí, ya para terminar, con lo único que sí preocupa es más como con los novatos, ¿no? Y jugadores que todavía no están establecidos, que están entrando en su segundo año, como es el caso de Jordan James, que tiene la fractura en la costilla, Kaylan Black, el problema en el aductor. Entonces, ambos arrancaron bien el campamento. Me gustaba lo que estaba observando de ellos en los primeros días. Sufrieron esas lesiones y no han regresado. Al menos el lunes no estuvieron allí. Y eso sí los hace que pierdan terreno, sobre todo porque
pintaba muy bien la batalla precisamente entre ellos dos. Cuando se lesionó, también desafortunadamente que se lesionó Guerendo, entonces como que la batalla iba a ser entre Jordan Jens y Kalen Black por ser el segundo corredor de Christian McCaffrey. Y ahora pues hubo un cambio de planes, ¿no? Con esas lesiones a estos dos jugadores. Trajiste a Herbert, está Patrick Taylor como corredor, McCormick. Entonces se abrió la puerta para estos otros tres corredores. Y lamentablemente, pues esa también es la otra realidad del fútbol americano, ¿no? Sí. Que tú, obviamente está McCaffrey que está establecido, que incluso Sí. si pero por cualquier cosa no estuviera, sabes que tiene casi el puesto asegurado. Pero cuando tú estás buscando un lugar en un roster como novato, como jugador de segundo año, como undrafted, a veces hasta como free agent, si llegas a una institución y te lesionas, pues ya llevas mucho terreno perdido. Sí. Entonces, pues es lamentable para ellos, ¿no? Porque ahí es donde también es la ambivalencia de las historias, ¿no? Pues es lamentable para ellos que se tengan que perder días, que a lo mejor pierdan terreno, que en algún momento igual los corten, pero abre la puerta para que tengas después historias de éxito de a lo mejor alguien que le pasó lo mismo, pero entonces viene regresando, llega a un Sí. roster, termina como segundo, tercero y acá tiene una temporada espectacular, ¿no? Así es. Entonces, pues lamentable es la ambivalencia. Y digo, es una pena para los, sobre todo aquí, ¿no? Como Black o como Jordan, que además, pues bueno, lamentablemente es por un contacto de uno de sus mismos compañeros, ¿no? Pero digo, para ellos es lamentable, preferirías que no fuera así, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, después cuando llegan otros jugadores, como el caso de McCormick, por decir un nombre, pues nunca sabes, ¿no? Patrick Taylor, que ya ha estado en el equipo, que de hecho ha hecho las cosas bien y de repente, pues como se dice en el fútbol americano en inglés, ¿no? Como que tu número sube, ¿no? O sea, tú eras tercero o cuarto y de repente ves que eres el segundo y de repente si tienes que entrar y hacer las cosas y las haces bien, pues ya te aseguraste tu lugar y esas también son historias de éxito y son historias de éxito dentro del equipo. Entonces, siempre va a tener ese sabor agridulce, ¿no? Cuando pasan esas cosas con los novatos. Así es, Carlos. Pues sí, ya en esta tercera semana del campamento veremos a muchos de esos novatos precisamente el jueves, si Dios quiere, en el partido de la pretemporada, ¿no? Contra los Titans. Ya regresamos a la cabina, Carlos. Exactamente, porque además les recordamos que pueden escuchar todos los partidos, incluidos los partidos de la pretemporada, por 49ers.com. También los van a poder escuchar por W Radio, así que acompáñenos porque a partir de ahora hasta que el último día de la temporada, cualquier día que sea ese, van a poder escuchar a los 49ers en español con Jesús Zárate en la narración, con un servidor en los comentarios y ahí estamos de vuelta. Así es, para que nos acompañen en ese primer partido de la pretemporada contra los Titans. Muchas gracias también por seguir siempre todo el contenido de los 49ers en español. Recuerden también, suscríbase por favor al canal oficial en español de los 49ers en español. Así lo encuentra y también dele like al video, siga las redes sociales oficiales en español de los 49ers en @49ersESP. Nos encontramos pronto con el primer partido de la pretemporada.